Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidas a su masterclass del día de hoy sobre tratamiento de PEF. Mi nombre es Lida Esperanza Cabra, dermatocosmiatra, directora de la Escuela Siluet 2000 y les doy una cordial bienvenida. Dentro de los tratamientos que realizamos como cosmetólogas esteticistas, uno de los más comunes que presentan nuestros usuarios es el de la PEF. El de la PEF que lo sufren muchas mujeres y aunque se hacen tratamientos, no logran alcanzar los resultados que quieren, no logran tener ese resultado que anhelan, y es porque de pronto se está llevando mal a cabo un protocolo, se está confundiendo este tratamiento con un tratamiento de obesidad y se le maneja igual, cosa que es un error. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que PEF significa paniculopatía edematofibroesclerosa, lo que mal llamamos siempre, o la gente llama siempre, como celulitis. Lo primero que hacemos nosotros es cambiar nuestro léxico y comenzar a llamar las cosas como son. En estética, en medicina, la mal llamada celulitis es la misma PEF, paniculopatía edematofibroesclerosa. Pero además de tener este nombre, en otras partes también le conocen por otros términos como lipoesclerosis nodular, paniculosis, hipodermosis celulítica, lipodistrofia ginoide. Son los tres nombres que más o menos se conocen a nivel internacional de esta patología que a nivel médico y a nivel mundial ya médico se le conoce como la PEF, paniculopatía edemofibroesclerosa. Y mal cuando lo pronuncia la gente como celulitis. Entonces, esta PEF, paniculopatía, vamos a ver hoy desde sus orígenes, por qué se produce y cómo nosotros podemos realizar un protocolo efectivo de tratamiento. ¿Qué es la PEF en primer lugar? Ya sabemos lo que significan sus siglas, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la PEF es una alteración, no es una enfermedad, no es una patología. Es una alteración del cuerpo que lleva a un proceso degenerativo del tejido conectivo subcutáneo. ¿Cuál es ese tejido conectivo subcutáneo? Recordemos que la piel, como siempre la hemos visto, está dividida en tres capas principales, que son la epidermis, que es la capa superficial o externa, la dermis, que es la capa media, y la hipodermis. Hablando de la epidermis, sabemos que es un tejido epitelial multiestratificado, queratinizado, no vascularizado, en constante renovación. Esa es la epidermis. Mientras que la dermis es el tejido conectivo o tejido conjuntivo fibroso. Subcutáneo porque está debajo, ya está en la mitad, está en medio de la epidermis y la hipodermis. Entonces, esta es la parte de nuestra piel que comienza a degenerarse cuando se presenta la PEF. Afecta el intersticio. El intersticio son los espacios que hay entre las mismas fibras que existen en la dermis. Este intersticio es el espacio donde existe un líquido que también llamamos líquido intersticial, sustancia fundamental de la dermis, que es el encargado del transporte de nutrientes y a la vez la reserva más importante de agua que hay en nuestro cuerpo. Al producirse esta degeneración de este tejido conectivo, se provoca también una alteración del tejido adiposo. El tejido adiposo es el que está conformado por la hipodermis. Este tejido adiposo se altera también y pierde la forma, se altera en su estructura. Por eso vamos a ver cómo afecta también ese cambio de estructura a nuestra dermis o tejido conectivo
subcutáneo. ¿Cómo afecta también a la epidermis? ¿Pero en qué? En su lozanía, en su suavidad, en su aspecto externo, como la epidermis es la parte de nuestra piel que nosotros estamos viendo. Entonces, al alterarse toda su parte interna, compuesta por la dermis o tejido subcutáneo conectivo, y por la hipodermis, se afecta la lozanía, la forma, y se viene a presentar lo que comúnmente conocemos como la piel de naranja. Por eso habla de una pérdida de su lozanía, de su suavidad, de su presentación como la piel perfecta. Y por ende, un cambio en la forma corporal femenina, porque ya la parte donde se presenta la paniculopatía ya no va a ser suave, ya va a cambiar su estructura y va a cambiar la forma del cuerpo por la presencia de nódulos, o lo que conocemos como la piel naranja, nódulos, micronódulos y macronódulos. Volvemos a esta parte porque es muy importante entenderla, lo que es la matrix extracelular. Esa matriz extracelular es la que está afectándose principalmente en el proceso de la PEF. Normalmente he visto cómo las profesionales de la estética trabajan la PEF directamente tratando de manejar la hipodermis, de devolverle a la hipodermis su estructura normal, olvidándose de la parte más importante en este caso, porque toda la alteración de la hipodermis y de la epidermis es causada por la alteración o degeneración que se produce en la dermis, en esa matriz extracelular. La matriz extracelular es la que contiene a la sustancia fundamental de la dermis, en este caso la parte azul, lo que conocemos como líquido intersticial o intersticio, que está compuesto a su vez por dos partes que son la dermis papilar, que está anexa a la epidermis, y la dermis reticular, que es la dermis profunda, que es donde existen todas las fibras, una red de fibras, tanto colágenas como fibras elásticas. También tenemos la presencia de proteoglicanos, la presencia de sustancias como ácido hialurónico, las fibras de elastina, todas ellas con una misma función que es la de absorber agua para dar esa reserva de agua a nuestro cuerpo. Esta sería otra imagen de lo que sería la matrix extracelular, fibroblastos, fibras de colágeno, elastina, los conductos tanto linfáticos como venosos y arteriales, los capilares, las células cebada, los fibroblastos, y toda esta zona correspondería al líquido intersticial. Pero ¿cómo se produce la PEF? Ya recordamos la parte en donde conocemos nuestra piel. Es el lienzo con el que trabajamos y yo sé que la conocemos muy bien. Ahora, ¿cómo se afecta? ¿Por qué se produce? Vamos a imaginarnos este proceso. Vamos a ver paso a paso cómo de una persona normal que no tiene ningún tipo de paniculopatía puede en un momento dado, por un cambio en su vida, puede presentarse los primeros síntomas de la paniculopatía y cómo este proceso va a ir aumentando. Son las fases que llamamos para la paniculopatía, lo llaman fases o lo llaman estadios, que son ese paso a paso en que se va formando. El primer paso está compuesto por dos características especiales. La primera es esta fase de enlentecimiento de la circulación venosa y linfática. Recordemos que en la parte superior de la dermis está la dermis papilar. Aquí tendríamos la imagen de la epidermis. Luego la sustancia fundamental o líquido intersticial y tendríamos la dermis papilar. En esa dermis papilar tenemos la presencia de lo que son vasos linfáticos, en este caso capilares linfáticos, capilares venosos y capilares arteriales.
Su nombre capilares quiere decir que son muy pequeñitos y que están cerca a esta lámina basal, que es la que separa la dermis de la epidermis. También tenemos en la parte profunda lo que ya conocemos, las fibras colágenas, las fibras de elastina, de reticulina, formando la red, y las células cebadas, las células fibroblastos, el folículo piloso, la glándula sebácea y las glándulas sudoríparas. Esto sería en general lo que encontramos en una piel normal. Cuando hablamos del enlentecimiento de la circulación venosa y linfática, estamos hablando de estos capilares cuyo proceso de movimiento se pone más lento de lo normal. ¿Qué significa esto? Que la sangre y la linfa no están avanzando en una velocidad normal, sino que se pone cada vez más lento. ¿Por qué se pone cada vez más lento? Muchas razones. Por ejemplo, una persona que hacía ejercicio y mantenía su circulación, su ejercicio cardiovascular bastante bueno, entonces su sangre se movía con velocidad, deja de hacer ejercicio y por ende su corazón va a palpitar menos, su sangre va a tener menor velocidad. También puede ser por cambios, como por ejemplo el uso de zapatos altos, que cambian la estructura del cuerpo, la posición del cuerpo. Al cambiar esa posición del cuerpo, ¿qué sucede? Que no va a correr de la misma manera esta circulación venosa y linfática. El uso de ropas apretadas no van a permitir que haya ese movimiento adecuado de la circulación. Entonces, también tenemos las terminaciones nerviosas y, por supuesto, la hipodermis. Pero, ¿qué sucede cuando se enlentece esa circulación? Imagínense que ustedes van en su carro y de repente en una avenida y de repente hay un trancón, un semáforo que se dañó, un accidente y hay un trancón y no pueden avanzar. Hay dos opciones para usted. O se queda ahí esperando que el trancón pase, o hace lo que hacen muchas personas, buscan una salida. ¿Qué es buscar la salida? Tratar de ir por otras vías alternas para tratar de continuar su recorrido. Esto es lo que sucede muchas veces con nuestro sistema, es un ejemplo. Porque esta fase de enlentecimiento también tiene una fase de edematización. Los líquidos que iban por los vasos sanguíneos, por los vasos linfáticos, esos líquidos al no poder pasar, la pared de los vasos sufre una permeabilización. ¿Qué significa permeabilización? Que le permite pasar sustancias de dentro de esos vasos hacia el líquido intersticial. Y esa fase de hematización hace que haya un cambio en el líquido intersticial, un aumento de líquidos que tienen que salir de los capilares linfáticos y de los capilares venosos nuevamente hacia el líquido intersticial y se produce la fase de edematización. Esta es la primera fase con la que una persona puede decir ya empezó a cambiar su fisiología a este nivel y es posible que sufra un problema de PF. Pero es la primera fase, aún no se ve a simple vista, no se toca, no podemos decir la tiene, es simplemente el cuerpo el que ya comienza a cambiar, de pronto la piel se siente menos firme, porque hay un proceso de edematización en la fase 1 o estadio 1. Luego tenemos la fase de hiperpolimerización. Continúa el cuerpo, continúa la permeabilidad de los capilares y continúa saliendo de esos capilares líquidos y sustancias hacia el líquido intersticial. Miren cómo cambia ya mucho más visible. Esa sustancia fundamental o líquido intersticial ya no es tan líquido, ya cada vez va cambiando y se va volviendo más gelatinoso. Por eso se llama
polimerización. Ya no es líquido, sino se convierte en un gel por la cantidad de sustancias que se están presentando a nivel de la dermis y del líquido intersticial de la dermis o sustancia fundamental. Sigue cambiando y comienza la fase 3. Esta fase 3 ya es visible para nosotros. Es la fase 3 o de fibrosis. ¿Qué sucede con el cuerpo? Sigue cambiando la sustancia fundamental, siguen los vasos linfáticos y los vasos capilares venosos y sanguíneos permeabilizados, y hay algo más, ya comienzan a verse a través de la piel y comienzan a presentar lo que conocemos como las telangiectasias. Y se produce una mayor cantidad de fibras. Debido a la misma alteración que presenta la dermis, todas sus células se alteran también y como que cambian su funcionamiento. ¿Qué está pasando aquí? Y comienzan a producir los fibroblastos muchas más fibras y a envolver la grasa, las células grasas que ya han cambiado su tamaño, han cambiado su forma. En este momento ya la hipodermis está afectada. Al cambiar de forma, la fibrosis que se produce, estas fibras lo que están buscando proteger a la dermis. ¿Cómo tratan de protegerla? Envolviendo esas células grasas, como diciendo, ustedes no pertenecen aquí, tenemos que proteger nuestra dermis, y comienzan a envolverlos y a formar algo que se llaman los micronódulos, que son células grasas envueltas por fibras colágenas. Y ya comenzamos a sentir la piel de naranja. Pasamos la mano y ya sentimos los micronódulos. Tomamos la piel y la apretamos y ya vemos los micronódulos, y la persona siente dolor cuando nosotros pasamos el dedo profundamente sobre la zona de la paniculopatía. Además de aumentar el tamaño, se aumenta el número de los adipocitos. Luego viene la última fase o fase de desarrollo. Ya en esta fase se afecta la epidermis, ya la paniculopatía es evidente a simple vista. Ya cambia completamente la sustancia fundamental, ya es completamente gelatinosa, dura, y vemos cómo se presentan las telangiectasias porque hay una vasodilatación, pero a la vez de esa vasodilatación sigue muy lenta la circulación y se ven mucho más evidentes las telangiectasias en la zona donde se presenta la paniculopatía. Adicional a esto, se siguen produciendo fibras, pero ya, como había micronódulos, las fibras comienzan a abrazar a esos micronódulos y a unirlos entre sí. Y ya se va a presentar no los micronódulos, sino los macronódulos, la unión de varios micronódulos envueltos por fibras. Y es cuando nosotros vemos a simple vista la paniculopatía en cada una de nuestras pacientes. Entonces, vamos a comparar cómo sería la piel normal y la piel con la fase de desarrollo de paniculopatía. Notamos la diferencia de cómo al comienzo una piel normal tiene una circulación normal, tiene un líquido intersticial limpio, tiene sus fibras completamente bien y tiene sus adipocitos de buen tamaño, a diferencia del caos que se presenta cuando aparece la PEF. Recuerden que no es un aparecer de un día para otro, es un aparecer que tuvo un proceso desde lo que fue el enlentecimiento, lo primerito que comenzó a pasar, y que ya la persona comenzó a sentir de pronto cansancio en las piernas. Cuando ya hay ese cansancio en las piernas, esa pesadez, quiere decir que no está circulando bien la sangre ni la linfa, y está comenzando este proceso de cambio de la matriz extracelular normal a una matriz extracelular recargada, desordenada, en un completo caos.
Esto es lo que nosotros encontramos cuando llegan algunas de nuestras usuarias a la cabina. ¿Cuáles son las dos características principales que encontramos en medio de este caos? Características que nosotros decimos sobre eso, es sobre lo que tenemos que trabajar. Primero que todo, la circulación venosa y linfática lenta. Ese es el primer problema básico. Al estar la circulación venosa y linfática lenta, hay permeabilidad de los capilares. Mientras exista esa permeabilidad, va a existir esas toxinas que van a llegar al tejido, que van a llegar al líquido intersticial y que van a llegar al tejido adiposo y que van a cambiar completamente la estructura y el orden que deben tener nuestra piel. Entonces, una de las primeras acciones que debemos tomar es corregir esa lentificación de la circulación venosa y linfática. Adicional a esto, tenemos la hipertrofia de las células adiposas. Aquí vemos cómo las células adiposas crecen tanto que se apoderan de un espacio que no les corresponde, como es el espacio de la dermis, empujan a las fibras, empujan a las células, empujan a los capilares, de tal forma que cambian completamente el aspecto de la epidermis y se presentan las telangiectasias que se ven ya, que la solución de ellas no es aplicarles inyecciones ni nada de eso, sino es solucionar esta alteración que está profunda y mejorar la microcirculación. Ahora, ¿por qué se produce la PF? Si dicen que hay una acumulación de toxinas, es porque los sistemas de drenaje del cuerpo están fallando. ¿Cuáles son estos sistemas de drenaje? De pronto no hemos manejado sino uno o dos sistemas de nuestro cuerpo que son los que eliminan las toxinas, pero existen 5 sistemas de drenaje de nuestro cuerpo. Cuando hay falla en estos sistemas, es como si fallara en tu casa los sistemas de eliminación de desechos en tu casa. ¿Qué pasa cuando se tapa un baño? ¿Qué pasa cuando se rompe un tubo? Cuando algo así sucede, se altera completamente toda la forma, el mecanismo de eliminación de desechos en tu casa. Es lo mismo en nuestro cuerpo. Todos esos sistemas de drenaje deben funcionar adecuadamente para que nuestro cuerpo no se vea afectado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el sistema urinario es uno de los sistemas de drenaje de nuestro cuerpo. De drenaje quiere decir de eliminación de desechos. ¿Cómo se ve afectado cuando hay retención de líquidos? Cuando se retienen los líquidos y no se eliminan adecuadamente. ¿Cómo se afecta este sistema urinario? Lo afectamos cuando tenemos una mala alimentación con productos que son altos en contenido de sal y alimentos que son procesados. Normalmente los alimentos, por ejemplo, los que vienen, los embutidos, los enlatados, contienen mucha sal. Para la misma conservación adicional a los químicos, esos alimentos contienen mucha sal y pueden causar esta falla en el buen funcionamiento del riñón, causando inicialmente una retención de líquidos. Luego puede causar mayores problemas, pero inicialmente una retención de líquidos. ¿Cómo sabemos que tenemos una retención de líquidos? Hay muchas formas de saberlo. Por ejemplo, las personas que sufren bolsas en los ojos, debajo de los ojos, lo que llamamos las bolsas palpebrales, que están en el párpado inferior, y si es edematosa, si es líquido, pues ya sabemos que hay una retención de líquidos. Entonces, es la primera señal. También las personas que sufren edemas a nivel de las piernas tienen que tener cuidado porque están acumulando líquidos. Y preguntarle, ¿consume sus alimentos con mucha sal? ¿Consume muchos alimentos procesados? ¿Le gustan los embutidos especialmente? Todo lo que son embutidos enlatados. Todos esos alimentos, recuerden que contienen mucha sal. El sistema digestivo, tal vez el más importante
tal vez al que mayor nos encanta darle placer porque comemos de todo lo que nos gusta, pero al que más descuidamos. El sistema digestivo se ve principalmente afectado por el consumo de alimentos procesados, porque muchos de esos alimentos que estamos consumiendo llevan toxinas, entonces aumentan las toxinas en nuestro cuerpo y hay un órgano específico que es el hígado, que es uno de los encargados de absorber todas esas toxinas para tratar de mantener nuestro cuerpo sano. Pero una de las características principales que se ven cuando el sistema digestivo está alterado es el estreñimiento. Si tu paciente sufre de estreñimiento, quiere decir que no está eliminando las toxinas adecuadamente, no está sacando los desechos del cuerpo y por ende muchos de esos desechos, especialmente líquidos, son absorbidos en el colon y nuevamente llevados a lo que llamamos líquido intersticial. El sistema respiratorio. ¿Pero por qué es tan importante? Porque nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Quiere decir que estamos eliminando, es otro de los órganos importantes de eliminación. Una persona que fuma, una persona que está en un ambiente contaminado, es una persona que no tiene un buen aporte de oxígeno y no está eliminando también las toxinas adecuadas. Si una persona fuma y no le está llevando oxígeno a la sangre, obvio, la sangre va a estar tóxica, la sangre no va a estar oxigenada y por ende no va a recibir buena oxigenación los tejidos y las células del cuerpo. El sistema linfático, ¿cómo falla? Pues fácilmente, cuando usa ropa apretada, cuando no consumes agua, cuando estás mucho tiempo de pie, cuando usas mucho tacón alto, este sistema falla y no puede eliminar porque él es paralelo a las venas, no puede ayudarle a ese transporte de sustancias que las grasas, por ejemplo, y las toxinas son eliminadas a nivel de los ganglios linfáticos. Esos son los sistemas de drenaje que tenemos que tener en cuenta, más este que es para nosotros lo que les digo siempre, nuestro lienzo, que es el sistema tegumentario o piel. La piel también es un sistema de eliminación. Este sistema de eliminación, a través de los poros, recuerden que nuestro cuerpo transpira, elimina a través de la transpiración, elimina toxinas, por eso debemos mantenerlo limpio, pero sobre todo evitar productos que taponen los poros y que impiden esta transpiración. Hay gente que dice, yo no sudo. Si no sudas, no estás transpirando, algo le pasa a tu piel, está taponada de alguna forma. Tenemos que mirar si es tu metabolismo que está lento y no hay forma de eliminar esas toxinas a través de la transpiración, pero sí es importante corregir ese problema porque la piel necesita transpirar toxinas. Cuando ya nosotros hacemos un análisis de la piel, siempre hemos hablado de los 3 pasos para un tratamiento efectivo: análisis de la piel, un protocolo adecuado y unos cuidados domiciliarios personalizados. Tenemos que lo primero que hacemos cuando llega nuestra usuaria es una ficha clínica, una ficha de control en la cual vamos a llenar esa ficha clínica para mirar cuál va a ser el tratamiento, ¿ya? Luego de eso, miramos en qué zona se encuentra la PF, miramos si es generalizada y está en varias partes del cuerpo, si está localizada solamente en glúteos, solamente en piernas, solamente en abdomen, y la vamos clasificando. Luego, revisamos cada uno de los tipos de PF, si es una PF dura o compacta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una consistencia firme y que se pega a la estructura del músculo. No se levanta fácilmente y es dolorosa a la palpación. En un momento hay que relacionar este tipo de PF con la fase en la que se encuentra la PF. Normalmente hay una relación directa en la consistencia y en el estadio o fase de la PF. También tenemos la edematosa, que se encuentra principalmente en piernas, y
va a generar una deficiencia vascular. Recuerden lo que hablábamos hace un momento, la presencia de las telangiectasias y la edematización de las extremidades, la inflamación de las extremidades, especialmente las extremidades inferiores. Miramos si es blándida o flácida. Entonces miramos dónde está esa apariencia blanda. Se presenta especialmente en la parte anterior, anterior del muslo y de los brazos, donde la apariencia de piel de naranja es evidente. Esta blanda o flácida se presenta principalmente ya en la cuarta fase o cuarto estadio de la PEF. Y la mixta, que es cuando se encuentra en diferentes zonas del cuerpo simultáneamente. ¿Se encuentran así? Por supuesto que sí. Luego miramos las mismas fases que acabamos de explicar con las imágenes y de acuerdo a cada una de esas fases vamos ubicando a nuestro paciente y vamos mirando si esta fase es reversible o no es reversible. ¿Cuándo se habla de una no reversible? Cuando ya es la última fase o fase de desarrollo. No es reversible en poco tiempo. He tenido pacientes que sí les ha disminuido, pero el tratamiento es muy, muy largo y sobre todo el tratamiento es de bastante disciplina de parte de su paciente para mejorar este problema. Es reversible si el usuario se somete a un cambio completo de hábitos, o mejor, de malos hábitos de vida, de malos hábitos de alimentación, y una esteticista que le haga las técnicas adecuadas, seguro que puede mejorar este tipo de PEF. Preguntando hábitos de vida, se habla del consumo del café, por ejemplo, del consumo del azúcar, que es de los venenos más grandes que hay. Si quieres sufrir de PEF, consume azúcar, porque es lo que más intoxica, es uno de los alimentos procesados más graves que hay, porque contiene muchísimos químicos y esos químicos van directamente a tu organismo, intoxicándote completamente. Preguntar cuántos vasos de agua toma la persona al día. Si toma gaseosa, recuerde que las gaseosas son todas a base de azúcar. Si consume embutidos, qué tipo de embutidos y cuántas veces a la semana, o qué otros hábitos tiene de alimentación. Si es una persona fumadora, si consume anticonceptivos. Recuerden que el aspecto hormonal es muy importante porque el aumento de la hormona femenina nos hace más susceptibles a sufrir de la PEF. Si hay retención de líquidos, si usa tacones altos, si tiene una vida sedentaria. Importantísimo, si utiliza fajas o ropa apretada. Si la persona utiliza fajas o ropa apretada, está impidiendo una buena circulación y hace que la circulación, la microcirculación sea lenta, se lentifique. Si sufre estreñimiento, si consume laxantes o si ha consumido medicamentos para adelgazar. Bueno, luego se toman las medidas y después de las medidas se llena una ficha de control, el consentimiento asistido, y se toman las fotos de control. Las fotos deben tomarse posteriores, laterales y anteriores para ver cómo se encuentra inicialmente nuestro usuario y luego ya la foto final que se toma mirando la foto inicial comparada con la foto final. Ese sería el contenido de nuestro curso de tratamiento de PEF.